Padre, gracias Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, el camino hacia ti, Señor. ¿Dónde está el camino hacia ti? No hay otro camino que Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. Ayúdanos a comprender esa verdad, la única verdad que existe, de que para estar contigo necesitamos tener a Jesucristo en nuestro corazón, Señor. Te pido que este mensaje pueda ser de bendición, que tú lo ilumines, Padre. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Amén. El mensaje de esta mañana lo denominamos Buscas el camino. Todos buscamos un camino. Depende a dónde, ¿verdad? Si busco el camino para ir a Puerto Barrios, agarro la ruta al Atlántico, pero bueno, ahí voy en el camino hacia Puerto Barrios. Pero en este camino, como en el kilómetro 60, si cruzo a la derecha, entro al Progreso y ya no llegué a Puerto Barrios. Continúo mi camino, si voy en la ruta al Atlántico, llego al kilómetro 128, 129, cruzo a la derecha, me meto a Zacapa, Chiquimula y no llego a Puerto Barrios. Y así continúa hasta que estamos en el kilómetro 298. Más o menos ahí hay una bifurcación, izquierda y derecha. Yo tengo que elegir, ¿qué elijo? ¿Izquierda o derecha? Si voy a la izquierda, me voy a Santo Tomás de Castilla, a la derecha llego a Puerto Barrios. Es el único camino para llegar a Puerto Barrios. Ahora, ¿cuál es el camino para llegar a Dios? Para llegar al cielo. Esa es la interrogante que tenemos hoy. Buscas el camino. Todos buscamos el camino. Y algunas veces como que nos extraviamos un poco. Hoy en día el mundo ha insertado mucho humanismo en el ser humano. Ha insertado humanismo en el cristianismo. Entonces oímos pastores, oímos curas, oímos ministros de distintas religiones que dicen que todas las religiones nos llevan a Dios. Eso es lo que dicen muchos. Y la verdad es que no. La Biblia es clara. ¿De dónde está el camino? Yo me puse a buscar divinidades. Divinidades hay egipcias, está Amón, Anubis, Horus, Júpiter, Osiris. Griegas está Afrodita, Apolo, Artemis. Hebrea, ahí está Dios, Adonai, Elohim. El problema con los hebreos es que no creen en Jesucristo, que es el Salvador. Hinduismo, tienen a Buda, a Indra, a Krishna. La romana, Apolo, Baco, Cupido, Diana, Júpiter. Islámica, tienen a Alá. Africana, a Bonzán. La árabe, a Afgal. La azteca, a Quetzalcóatl, etcétera. Así podemos mencionar. Yo me busqué en Google la cantidad de divinidades y es una cantidad indeterminada de divinidades. Ahora nosotros vamos a analizar a la luz de las escrituras, de la palabra de Dios, dónde realmente está el camino. Que, como decía, es un solo camino, no hay dos. No hay dos caminos, es uno solo. Vamos a darle lectura al libro de Juan, versículos 14 del 1 al 6, que esta es la clave del mensaje de esta mañana. Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuera y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre si no es por mí. Vemos que en esta porción de la Biblia Jesús les está hablando a los discípulos. Les está haciendo un llamado a la reflexión, que no se angustien, que no se turben, porque él sabía que ya estaba próxima a su muerte. Y él había estado con sus discípulos por 3 años. Y cuando Jesús les dice que se va a ir, y aquellos dicen, pero ¿cómo nos va a dejar el maestro? ¿Cómo nos va a dejar nuestro guía? Ellos no habían entendido la totalidad de la venida de Jesucristo. Entonces, pero en el versículo 1 de Juan 14 les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Los discípulos no entendían que era necesario que Cristo padeciera, muriera y resucitara para que la profecía se cumpliera. Les dio tristeza, se sintieron tristes. Ahora Jesucristo está haciendo el llamado de atención y diciendo, me voy a ir, pero voy a ir a preparar un lugar para ustedes. Dice el versículo 3, y una vez que me haya ido y haya preparado el lugar, vendré de nuevo y os llevaré conmigo para que estéis también donde yo esté. El problema es que los discípulos pensaron, bueno, aquí está nuestro Rey, nuestro Dios, aquí está Jesús con nosotros, Él siempre va a estar con nosotros. No habían entendido toda la Escritura, que Jesucristo vino a preparar el camino para que nosotros pudiéramos ir al cielo con Dios, que esa es la verdad de la Escritura. Entonces, cuando Jesucristo le dice a los discípulos que van a irse, hubo incertidumbre en los discípulos. Bueno, ¿y ahora qué? Si el maestro se va, ¿y ahora qué? Nuestro guía espiritual nos va a dejar. Jesucristo les había dicho que ellos ya sabían dónde estaba el camino. Sin embargo, Tomás, que era incrédulo, le preguntó, pero nosotros no sabemos dónde es el camino. ¿Dónde es el camino? Entonces ya Jesucristo les dice en Juan 14:5. Primero Tomás le dijo, Tomás observó, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a hacer el camino? Entonces Jesucristo tuvo que hacer la aclaración, que es la clave prácticamente del cristianismo. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todos los seres humanos andamos buscando un camino. El principal camino que tenemos que buscar es qué pasa después de esta vida. Cuando yo muera, ¿a dónde voy? ¿Cuál es el camino? La Biblia nos habla de el infierno y del cielo. Voy al infierno, voy al cielo. ¿A dónde voy? ¿Quiero estar con Dios o quiero estar con el diablo? Juan 14:6 nos dice que hay un solo camino. Cada uno de nosotros tenemos que entender esta verdad de la Escritura. Los ateos, no, yo no creo en Dios. Se ponen necios que no creen en Dios. Pero cuando están muriendo, ahí empiezan a creer. Ahí empiezan a creer porque los seres humanos nos componemos de cuerpo, alma y espíritu. Cuando morimos, el espíritu va con Dios y el alma, ¿a dónde va? Puede ir con Satanás o puede ir con Dios. ¿A dónde va? ¿A dónde queremos ir nosotros?
Jesucristo es el único que puede salvar. Juan 15:5 nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque preparados de mí, nada podéis hacer. Interesante, ¿verdad? Jesucristo es la vid. En él estamos sembrados. Si no estamos en él sembrados, caemos y somos destruidos. El pámpano es el racimo, la rama de la uva, donde nacen los racimos de uva, de la vid, donde nacen los racimos de uva. Si el pámpano lo despegamos de la vid, se destruye todo, se arruina todo, se pudre todo. Nosotros tenemos que estar pegados a Jesucristo, tenemos que entender eso. Cuando leemos en Juan, nos habla que Jesús es el camino, la verdad y la vida. El camino. Jesús dijo: yo soy el camino. Hay un solo camino. No hay dos caminos. En pocas palabras, al inicio les dije que para llegar a Barrios, un solo camino hay, porque si uno se cruza, se perdió y ya no llegó. Para llegar a Dios, el único camino es Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para poder acceder a Dios? Seguir el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Tengámoslo presente. Es el único camino que siempre nos va a conducir al cielo. Jesucristo es el puente entre Dios y el hombre. Dice en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Materialmente nosotros podemos ir, ver un barranco, hay un puente, si el puente se cae, bajamos el barranco y pasamos. Pero en este caso, para llegar al cielo, no hay otro camino, no hay otro puente, solo Jesucristo. Jesucristo es la única salida. Yo invito a cada uno que reflexionemos sobre eso, que Jesucristo es el único camino. Esa es la base de este mensaje, que entendamos que Jesucristo es el único camino. Siempre que se le presenta el mensaje a alguien, dice: ay, pero es que todavía no estoy preparado. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Muchas veces nos extraviamos y empezamos a oír que aquí se habló de la divinidad tal, acá de la divinidad tal. Ah, qué interesante esto. Voy a ir a escuchar y nos vamos a escuchar, y cuando sentimos, ya nos extraviamos del camino verdadero. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en seguir a Jesucristo. El problema para el ser humano comenzó cuando Adán y Eva desobedecieron. Ellos desobedecen la orden de Dios de no comer del fruto prohibido, y en el momento que lo comieron sucedieron tres cosas. El hombre quedó muerto ante Dios, perdió su comunión con Dios y su conocimiento de Dios quedó restringido. Así vino toda la historia del ser humano hasta que Dios envió a su Hijo amado Jesucristo para poder establecer relación nuevamente Él con el ser humano. Nosotros vemos que en el Antiguo Testamento cada pecado que se tenía que realizarse un sacrificio. Nosotros que hemos creído en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos que hacer algo
¿qué es? Confesar nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no tenemos otro camino más que aceptar a Jesucristo, seguirle e ir con Él. Y si nos extraviamos, regresar al camino. Porque somos humanos, podríamos extraviarnos. Yo no digo que seamos infalibles. Podemos extraviarnos y si nos damos cuenta que nos extraviamos, regresar. Tenemos la bendición que el Espíritu Santo está con nosotros y el Espíritu Santo nos redarguye. Dice en Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 1 Corintios 2:9-12 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco también conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¡Qué bendición! Este pasaje nos enseña que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, también el Espíritu Santo viene a nosotros y empieza a guiarnos, a enseñarnos. Aprendamos a escudriñar la palabra del Señor y vamos a aprender que Dios nos dio a su Santo Espíritu para que Él nos guíe. En algunas oportunidades nosotros lo hacemos a un lado, con nuestras actitudes, con nuestros hechos. Tratemos de no hacerlo. Tratemos de leer la palabra. Si nos hemos apartado, tratemos de regresar a Dios, que Él, en su misericordia, siempre va a estar con nosotros. Jesús es la verdad. La verdad absoluta. Hay verdad relativa y verdad absoluta. Jesús es la verdad. Lo que Él dijo es la verdad. Tanto la verdad material como la verdad espiritual. Eso es bien importante que lo entendamos. Un médico sabe que fumar es malo y que da cáncer. Sin embargo, vemos un montón de médicos que ahí están fumando su cigarrito. Ellos conocen la verdad, esa verdad. Sin embargo, no le hacen caso. Jesús es la verdad. Cada uno de nosotros, cada uno de los que escucha la palabra del Señor debe entender que lo que dijo Jesucristo es la verdad y que no hay otra verdad dada a los hombres. Es la única verdad. Tenemos que hacerle caso y entender y acercarnos al Señor. En la Biblia encontramos que Dios por medio de sus profetas dijo que Jesucristo iba a nacer, iba a vivir, iba a morir e iba a resucitar. Ya Jesucristo nació, vivió, murió y resucitó. Pero también dice su palabra que va a venir nuevamente. Eso es lo que nosotros anhelamos, cada uno de nosotros. Que Jesucristo venga a llevarnos con Él. Desde ya nosotros anhelamos en nuestro corazón tenerle. Pero anhelamos estar con Él, estar con Dios. Yo espero que cada uno de los que escuche este mensaje pueda llegar a creer en Jesucristo como su Salvador y pueda anhelar su presencia en su vida. Porque Él es la verdad. Dice Colosenses 1:26 y 27.
el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿No encuentras lo que buscas? En Colosenses 2:3 nos dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 1 Corintios 2:7-8, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiera conocido, nunca habría crucificado al Señor de gloria. Qué interesante lo que nos dice acá. En aquel momento, cuando Jesucristo iba a ser crucificado, nadie creyó que Él era el Salvador. Si hubieran creído, no lo hubieran crucificado. Sin embargo, era necesario que lo crucificaran para que muriera y resucitara. Nosotros, que hoy estamos vivos, que tenemos su palabra para alimentarnos, tenemos que ponerle atención. Tenemos que leerla y creer que Jesucristo es la verdad. También Jesucristo es vida. Dice Juan 1:3-4, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En el mundo estaba y en el mundo fue y en el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Jesucristo es vida, pero nosotros somos obstinados. Muchos creen que la vida surge por arte de, no sé, de magia, porque chocaron unos átomos o algo por el estilo. Creen que el hombre de un ser con no sé qué tipo de figura se transformó hasta que llegó a la figura de hombre. No, la Biblia nos dice que nosotros fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios. La Biblia nos dice que cuando Dios creó al hombre, lo hizo de barro. Tomó un poco de barro y le dio la forma y sopló hálito de vida. Sopló aliento de vida. Dice Génesis 2:7. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. ¿Qué pasa si Dios quita ese hálito de vida del ser humano? Inmediatamente el cuerpo cae al suelo, se vuelve nada. La materia regresa a la materia, porque el hálito de vida que Dios nos dio, que Jesucristo nos dio, ya no está. Ahora, Jesucristo hizo algo interesante. Murió, pero al resucitar nos dio vida eterna. Permitió que cada uno de nosotros, que vamos a morir físicamente, que nuestro espíritu va a salir de nuestro cuerpo, podamos tener vida eterna. Yo creo que todos anhelamos tener vida eterna. Es necesario que todos acudan a leer la palabra del Señor para que entiendan que Jesucristo nos da vida. Él es el camino, la verdad y la vida. No hay para dónde. Cuando pecó Adán y Eva, entró la muerte al ser humano. En ese momento del pecado inicial por desobediencia, entró la muerte. La muerte
de este cuerpo material y la muerte espiritual. Pero Dios, en su amor hacia nosotros, envió a Jesucristo para restaurar la relación entre el hombre y Él. Fíjese que cuando Adán y Eva pecaron, se escondían de Dios, se escondían porque les daba vergüenza lo que habían hecho. Muchas veces a nosotros nos pasa que no queremos acercarnos a Dios, ya no queremos ni orar porque nos da vergüenza que hicimos algo. No, lo que tenemos que hacer es acudir a Él y pedir perdón. Dice la palabra del Señor que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, quien esté escuchando el mensaje, ponga mucha atención, que hay un camino hacia Dios y ese camino se llama Jesucristo. No hay otro camino. Si usted está en el camino equivocado en este momento, recapacite. Yo le invito a que lea la Biblia y va a encontrar. Isaías 53:5 nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aquí en Isaías estaba hablando ya proféticamente de Jesucristo. Nos dice Romanos 5:10, siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Efesios 2:13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Dios, aceptarle como nuestro Salvador. No hay otro camino. Yo invito a que cada uno pueda pedirle a Jesucristo que sea el mediador, que sea el camino. Nadie de nosotros que estamos en esta sala, ni de los que están por Zoom, ni de los que van a ver por YouTube el mensaje, pueden tener acceso a Dios si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo dijo en Juan 14:6, que fue uno de los primeros versículos que leímos, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Tenemos que comprender que Jesucristo es el único, no hay más. Erradamente se habla de santos, se habla de divinidades que nos van a llevar ante Dios, y no, solo Jesucristo nos va a llevar ante Dios. 1 Timoteo 2:5 indica: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Hoy yo quería hablar de esto porque creo que se habla mucho de la palabra del Señor, pero no se habla bastante de esto que se tiene que hablar, que es que la humanidad tiene que seguir a Jesucristo para poder acceder a la presencia del Señor. Dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así es que enterados estamos,
entendidos estamos de que hay un solo Salvador. No hay otro camino. Yo les invito a que si no han aceptado a Jesucristo como su Salvador, puedan hacerlo. Puedan acudir a Él, pedir perdón por sus pecados y cada vez que cometan uno, regresar y pedir perdón por sus pecados. Decirle: yo te acepto en mi corazón, Jesucristo, para que tú reines en mí. Vamos a orar para terminar el mensaje. Padre, gracias, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu palabra que nos enseña que tu Hijo amado Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que si no es por medio de Él no podemos llegar a ti, Señor. Confesamos, oh Señor, que somos pecadores. Confesamos que nuestra mente es voluble y muchas veces cede a ideas que no tenemos que tener, Señor. Te pedimos perdón desde ya. Perdónanos. Creemos que Jesucristo, tu Hijo amado, vino a este mundo a derramar su sangre preciosa, dar su vida para resucitar, y que cada uno de nosotros que creemos en Él podamos tener vida eterna. Gracias por la vida eterna que tú nos das, Señor. Gracias por habernos adoptado como hijos tuyos, oh Dios eterno. Muchas gracias. Bendice a cada persona que escuche el mensaje, que tu Espíritu Santo se mueva, moviendo intelecto, moviendo alma, moviendo corazón, para que pueda la persona acercarse a ti, aceptar a Jesucristo y tener acceso a la gracia. Muchas gracias, oh Dios. Todo te lo he pedido en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.